En esta imagen dice métodos de validación de un acoplamiento molecular, llámese un docking. Cuando hablamos de validación, ¿a qué nos referimos específicamente con validar un docking? Significa que vamos a otorgar confiabilidad a los resultados. ¿Cómo podemos decir que nuestros resultados son confiables y no fruto de un mero azar? Esa es la idea. ¿Por qué? Porque siempre que hagan un docking van a obtener algo. Van a obtener una pose, un mapa, un valor de energía. Y por tanto la pregunta ¿es eso válido realmente? Bueno, una de las formas más simples de validar algo es simplemente, primero, esto es lo más crudo, ver las interacciones. Entonces, sí, por ejemplo, en el caso de esta enzima en particular, que se llama BCR-ABL. BCR-ABL es una enzima que está implicada en cáncer. Si uno la inhibe, hay actividad anticancerígena. Pero está reportado, y ahí ustedes tienen que ir a literatura, que uno de los aminoácidos claves es esta metionina que estamos mostrando acá. Dice ahí metionina 318. Ese residuo en particular, los inhibidores reportados en literatura, los cristales que se han obtenido hacen esta doble interacción de puente de hidrógeno. Pregunta, ustedes que ya han visto estructura química, ¿esa interacción está ocurriendo con el backbone o con el residuo de la metionina 318? Aquí se marcan en amarillo las interacciones. Obviamente esta es la molécula. Este es un anillo de tiazol. Este es una anilina, sí, una amina. Porque el R está para el otro lado. Muy bien. El S y el metila. Exacto, muy bien. El R está para el otro lado, ahí está el azufre. Entonces, ese sería el azufre y acá tenemos el metil. Entonces, la interacción es con el backbone, una interacción aceptora de puente de hidrógeno con el nitrógeno aromático y una interacción dadora de puente de hidrógeno con la anilina y el carbonilo del backbone de metionina. Entonces, si ustedes están doqueando una familia de moléculas y ustedes dicen, este es prometedor porque tuvo un buen scoring, no solamente hay que ver eso, sino que si es que se respetó la interacción o las interacciones con residuos relevantes. En este caso en particular lo que se está mostrando ahí entonces es ese doble puente de hidrógeno y aquí al lado exactamente lo mismo pero en 2D. Estos mapas 2D, si es que la plataforma con la que trabajan no lo tiene, ustedes pueden ir gratuitamente a un sitio web que se llama LigPlot. Claro, y con eso ustedes suben el PDB de la pose y le genera automáticamente este mapa con los residuos relevantes en el entorno. Alguien puede decir, yo lo puedo hacer a mano también. Sí, o sea, técnicamente igual uno podría hacer a mano un esquema como este. Y acá vemos las distancias de las interacciones. Entonces, por ejemplo, aquí dice 2.99 angstrom y allá 3.16 angstrom. Esa información es relevante. Entonces podemos ver además las distancias. Por tanto, entonces en resumen, lo primero, el patrón de interacciones. Segundo, y de aquí, de esto no voy a hablar en gran detalle porque es lo que nos corresponde ver ahora en el segundo bloque, dinámica molecular. Un docking o muchos dockings se pueden validar mediante dinámica molecular. En esta imagen, de manera muy ilustrativa, se muestra que a medida que aumenta el tiempo, cuando el ligando se enlaza, el ligando va a permanecer y después se va a disociar. Eso es lo que entrega una dinámica molecular. Ahora ustedes dirán, ¿qué tiene de diferente esto respecto a las otras subimágenes? En que en la parte A de la imagen dice que es una droga, un fármaco de alta afinidad porque se enlaza y permanece un largo tiempo acoplado a la proteína. Ustedes dirán, ¿cuánto tiempo es necesario? Hoy día, hoy por hoy, las simulaciones se mueven en el rango de 100 a 500 nanosegundos. Ese es el rango estándar que se está midiendo hoy día para interacciones de tipo ligando-receptor. Veamos el segundo ejemplo. Dice fármaco de baja afinidad. Nótese lo siguiente, el fármaco toma tiempo en acomodarse bien dentro de la cavidad, permanece y después se disocia. O sea, hay un periodo muy largo de acomodamiento. Y eso se puede medir con varias métricas en particular que ya les voy a mostrar
en el segundo bloque. Tenemos también aquí en la alternativa C, dice un fármaco otra vez de alta afinidad en que se acomoda dentro de la proteína, permanece por un tiempo de residencia corto y luego se disocia, y sin embargo fue una droga de alta afinidad. O sea, ¿qué es lo que se quiere ilustrar con eso? Ustedes dirán alta afinidad, pero el tiempo de permanencia no fue tan alto como en el primer caso. Es porque no existe necesariamente, mucho cuidado con esto, no existe necesariamente una correlación directa entre la constante de afinidad versus el tiempo de permanencia. No hay una ecuación que nos permita directamente correlacionar una cosa con otra. Lo que sí relaciona directamente el tiempo con alguna métrica más fina de interacción ligando-receptor es que el tiempo ustedes lo pueden correlacionar más con lo que se llama la constante cinética de disociación, o K-OFF. Eso sí que tiene más correlación. Entonces, en este caso tenemos que la constante cinética de disociación es alta, se disocia rápidamente, a pesar de que su afinidad, o sea, su patrón de interacciones fue elevado. Y finalmente tenemos otra vez un fármaco de baja afinidad que le cuesta mucho acomodarse y además permanece un tiempo de residencia corto dentro de la cavidad. O sea, este acomodamiento inicial es clave. Si la molécula se gira mucho, se voltea mucho dentro de la cavidad durante toda la primera fase de la simulación, da para sospechar que no va a ser un buen candidato. Entonces, para poder validar un docking, por lo general luego uno hace una dinámica molecular en este rango, donde hoy por hoy el estándar más empleado es 100. 500 ya es bastante, un tiempo de cómputo caro, pero el estándar es 100 nanosegundos. Y eso hay que tener cuidado cuando uno lee los papers. A veces las escalas no están en nanosegundos, a veces dicen 100 picosegundos. Y uno dice, no fue el tiempo apropiado. Aquí dice resumen de pasos para ir recapitulando algunas pequeñas ideas. Primero, la minimización de la molécula. Dos cosas ahí. ¿Cómo se hacía? Por mecánica molecular. No es necesario hacer cuántica. Y segundo, tienen que calcular el estado de protonación. A ver, esa estructura se puede intuir qué es lo que es. Miren, es un agente tricíclico. Si ustedes, por ejemplo, dicen, pero yo no veo aquí el 2D, sí, pero esto es un benceno claramente. Esto también, este va a estar protonado. ¿Qué creen ustedes? ¿Esto va a estar protonado pH 7? Ya, no, porque el de arriba, ¿qué es lo que es? Este anilín. Es una amida, parece. Muy bien, aquí hay un oxígeno, es una amida. ¿Y el segundo? ¿Por qué este no se protona? Es una amida, pero está conjugado el par electrónico con el... Muy bien, está conjugado, está en resonancia con dos bencenos, así que muy bien, ese va a estar neutro a pH 7. Y hemos visto docking de moléculas en estado de protonación incorrecto, mucho cuidado. Tienen que, recordemos ya esto, preparar la proteína. Ahora, curiosamente, ¿qué pasa si la proteína donde ustedes quieren doquear está, por ejemplo, cerrada y no tiene muy bien expuesta la cavidad donde quieren doquear? Nos ha pasado también situaciones así. Ahí lo que ustedes tienen que hacer en casos así, se hace primero una dinámica molecular corta. Y uno luego explora todos los frames o etapas para seleccionar aquel donde la cavidad de interés está lo suficientemente expuesta para doquear. Entonces se puede iniciar con una dinámica corta al principio. Bueno, y finalmente, después que tenemos todos los ligandos doqueados, se deben comparar contra algún ligando de referencia y estudiar el patrón de interacciones. Dice aquí abajo, todas las metodologías tienen sus fortalezas y debilidades. Se recomienda, además, complementar los estudios con cálculos de energía. Pregunta. A ver, la memoria de corto plazo. En la última clase yo les dije que había una forma de calcular la energía con una técnica que se llamaba... ¿Cuál era la sigla? MMGB. Perfecto. MMGB, esa es la más empleada porque es la más económica, computacionalmente hablando, no es costosa. MMGB-SA. Calcula, por así decirlo, el delta G, entre comillas, muy entre comillas, porque... ¿Por qué no podíamos decir delta G a secas, así con plena libertad? Porque hay un término que no lo evaluaba bien. ¿Qué término? ¿La entalpía o la entropía? Entropía. Perfecto, ya, exacto. No hay una buena valoración entrópica.
siguiendo con este patrón de ejemplos, aquí tenemos otra molécula, ¿ya? Y ustedes me van a decir entonces, en base a lo que vimos recién, tenemos la interacción clave. ¿Cómo se llamaba el residuo clave en esta inhibición? ¿Cuál era el residuo? Recién lo mencioné. Metionina, ya. Entonces, muy bien. Si lo buscamos, nótese lo siguiente. De arriba el 318. Perfecto. Ahí está. Y observen lo siguiente. En este derivado que se ve tan hermoso, lleno de interacciones y todo lo demás, Puente de hidrógeno con el backbone. ya, hay un puente hidrógeno, ok, con el backbone, ¿sí? De hecho, ustedes ya pueden decir qué es lo que está ocurriendo. Miren, ¿qué grupo funcional de la metionina 318 Está es? como donante de puente de hidrógeno, entonces sería el grupo amino. Perfecto, bien, ya. Entonces, ese grupo amino, el NH, el que está haciendo la interacción, muy bien. Ya no son Claro, ya no es- Exacto. Ya no está como aceptor, el carbonilo no está actuando, solo está esa interacción. Entonces, a pesar de que uno ve otras interacciones, ya esto nos genera cierta duda si es que efectivamente este ligando es o no prometedor, porque ni siquiera en el docking fue capaz de hacer la doble interacción. Entonces es ahí cuando decimos validar por patrón de interacciones. No significa que el que tenga más interacciones va a ser necesariamente mejor, sino que el que respeta las interacciones conservadas según lo reportado en literatura. Así que no olvidar nunca eso. Aquí hay otra imagen donde podemos ver la interacción en 3 dimensiones. Voy a tratar de buscar la interacción ahí que estábamos viendo recién. Se ve el solapamiento dentro de la cavidad, pero me interesa ver si es que logramos ver aquí en 3D la interacción con la metionina. Ahí arriba se ve. Nada más para ver en 3D. Ahí está el NH y ahí está la piridina recibiendo dicho puente de hidrógeno. El ángulo se ve apropiado, pero no fuimos capaces de hacer la interacción con el carbonilo que está acá. ¿Por qué? Porque el carbonilo, si ustedes se fijan, está mirando para el otro lado, entonces la molécula en vez de estar orientada hacia allá, está orientada hacia abajo. Entonces hay un patrón ahí de orientación que no es el más apropiado. Ok, entonces eso es lo primero, ¿ok? Vamos a ver otras técnicas también ahora, un poco más finas, para la validación, y que se ocupan bastante cuando se hace lo que se llama un cribado virtual. Un cribado virtual o virtual screening, ahí está BS, no es otra cosa que docking de una base de datos enorme. Y yo la clase pasada les dije que habían bases de datos gratuitas. Entonces, lo prometido es deuda, ahora sí, para acá, para que se lleven este dato porque les puede ser muy útil a futuro. Chembl. Entonces, sí, está tomando la pantalla. Un segundo para que podamos activar el Wi-Fi. Entonces, entramos acá, Chembl, y nótese la cantidad de targets que están reportados. Y desde acá nosotros podemos descargar para target, o bien podemos descargar un set directo de moléculas de interés, de moléculas tipo droga, fármaco. Hemos descargado de aquí en el pasado nosotros. Veamos si es que me acuerdo de la base de datos, el link. Entonces aquí está, por ejemplo esta. No lo voy a descargar ahora porque esto pesa varios gigas. Entonces acá está la versión, el Chembl 36, es la última. Ustedes descargan eso y tienen una base de datos gigantesca de moléculas en formato SDF, que luego uno lo puede transformar a Smiles o al formato de interés que uno necesite trabajar. Entonces, de acá uno descarga, pesa varios gigas, y de ahí podemos entonces hacer screening virtual con eso, que sería un buen punto de inicio para encontrar algo. Perfecto. Ahora ya no se les va a olvidar más ese sitio web. Vamos para acá. Y entonces, si usted está doqueando mucho haciendo este cribado virtual o virtual screening de millones de moléculas o de miles de moléculas, una estrategia es que usted primero redoquee el ligando de referencia en la cavidad. Por ligando de referencia nos referimos a el ligando cristalizado, el que viene en el cristal, porque ese es un dato empírico.
La situación es ideal, dice acá, cuando la proteína de interés está cristalizada, disponible y viene con el ligando de referencia en el sitio de interés. En tal caso, para comprobar la efectividad del algoritmo de doqueo en dicha proteína, usted debe redoquear el ligando cocristalizado y luego sobreponer las poses. Aparte de un apropiado solapamiento visual, no nos podemos quedar en eso, se calcula una métrica llamada RMCD, que debería dar menor a 2 angstrom si es que el solapamiento es bueno. Menor a 2 es considerado aceptable. Mayor a 2 nos genera ciertas dudas la calidad del doqueo. Me explico, vamos a una imagen. Acá, por ejemplo. Esto que están viendo acá es la estructura del canal TRPC6. Lo coloco porque es con el que trabajamos y aquí el ligando de referencia. El AM se llama esa molécula. Bueno, estrictamente se llama el AM083, ¿no es cierto? Entonces tenemos el ligando, así es como viene cristalizado. Aquí vemos el patrón de interacción y lo que ustedes hacen, el mismo ligando lo redoquean. Entonces, redoqueamos el mismo ligando y luego lo solapamos contra el cristal, o sea, contra la forma cristalina de referencia. En verde es la estructura como viene en el cristal, en gris es el redoqueo que ustedes hicieron. Entonces, al ojo se ve bastante bien, o sea, el docking está dando algo muy parecido a lo empírico, pero tienen que calcular la métrica. Y en este caso, eso se llama RMC, ya les voy a mostrar la fórmula, y en este caso dio casi 0.5. Aquí está el valor, o sea, es un buen valor. Con eso ustedes validan de que el protocolo de docking está funcionando, está doqueando apropiadamente. Deben hacer siempre un redoqueo de ligando cristalizado. ¿Qué pasa, profesor, si no hay ligando cristalizado? Bueno, no vamos a poder tener una comparativa empírica. Ahí usted ocupa otro ligando de referencia. Otro ligando de referencia. Ligando de referencia. Y de igual forma calcule el RMCD. Te va a decir, pero es diferente la estructura. ¿Ok? No tengo una comparación. Sí, ahí usted va con el ligando de referencia, le va a calcular el RMCD respecto a sus moléculas prometedoras. Y ahí va a haber dos cosas, si el solapamiento es parecido y si hay una distancia significativa muy grande entre ellos. Claro, no es una métrica empírica, pero da cierta idea general, si estamos por buen camino o no. Acá tenemos la fórmula de lo que es un RMCD. Esta fórmula se nos va a repetir mucho porque muchas métricas se calculan con esta fórmula o una pequeña variación de esto. Dice acá raíz cuadrática media del desplazamiento, o sea, es una medida de cuánto se desplaza en término promedio una molécula respecto a otra. ¿De qué manera? Átomo por átomo, excluyendo los hidrógenos. ¿Ok? O sea, el número n es el número de átomos de hidrógenos. RI es la coordenada del átomo I en el cristal, sería este primer término de acá, menos el mismo átomo, pero en la pose redoqueada. A todo esto se le calcula la raíz y se divide por el total de átomos para tener un promedio ponderado. Ejemplo 2. Esto que ustedes ven acá corresponde a, en color naranjo, este ligando se llama CP 55940. Corresponde a una molécula que tiene afinidad por los receptores de cannabinoides, particularmente por el receptor CB2. Y en color gris es la molécula redoqueada. Pregunta, sin calcular el valor numérico, solamente viéndolo, ¿se ve mejor o peor que el caso anterior? Peor, ¿no es cierto? Hay una separación estructural más grande. ¿Dónde ocurre la mayor separación? Es eso, en las colas o en las cadenas, sobre todo en estas cadenas de acá. De hecho, acá se ve como un patrón de simetría. Una va para un lado, la otra va para el otro lado. Como si fuera quiral. Sí, sí, el compuesto tiene centros quirales. Aquí sí. Me cuesta identificar hecho, cuál era el... porque aquí hay otro ciclo que no lo vemos bien. Pero ¿okay? A la izquierda, un átomo más allá parece que es quiral. Sí, si hay un átomo quiral, no tengo la estructura desarrollada completa en este momento, pero sí tiene centros quirales. Muy bien, sí. Pero eso no cambia. La quiralidad hay que respetarla en todo docking. Sí. ¿Todo bien? Ya.
Miren acá, dice, nótese en el ejemplo de la imagen cómo al haber cadenas con muchos enlaces rotables, algunas de ellas no coinciden plenamente y encuentra un nuevo acomodamiento en el receptor. Entonces, como norma general, a mayor cantidad de enlaces rotables, mayor, quise decir RMSD. Eso, por lo general, es así. Cuesta mucho que dos moléculas muy flexibles den el mismo RMSD o muy bueno. Tienden a haber estas dispersiones. Vamos a otra estrategia adicional. Ahora se complica un poco la cosa porque la métrica es un poquitito más abstracta, ¿ya? Área bajo la curva, dice ahí, ok, área bajo la curva ROC. ROC es una abreviatura, significa característica operativa del receptor, se refiere al receptor en el cual estamos dockeando, que también va a operar este docking y qué característica es la que vamos a calcular, el área bajo la curva. Ahora, ¿de qué curva dirán ustedes? Aquí tenemos una gráfica donde vemos una línea de color azul. Debajo de esta curva vamos a calcular el área. Entonces, nótese que tenemos dos escalas. Una escala que va de 0 a 1 y una escala que va de 0 a 1. Si esto fuera un rectángulo perfecto, el área bajo la curva daría 1. Porque 1 por 1 es 1, ¿no es cierto? Ya, el punto es, ya voy a explicar bien esto. Contra más se aplana esta curva que vemos acá, peor es la métrica. Entonces, ya voy a explicar ahí las definiciones. Una buena métrica, la curva tiende a tener forma de asíntota. Una mala métrica es cuando la curva tiende a aplanarse. Cuando la curva se vuelve más como la recta y igual X que vemos acá en el centro de la imagen. Ya, entonces, ¿qué es lo que es esto? Vamos a ir a los conceptos. Dice acá en el eje X, tasa de falsos positivos versus en el eje Y, tasa de verdaderos positivos. Cuando hablamos de positivos, nos referimos a una molécula que tiene cierta afinidad por el receptor. Ustedes dirán, ¿y qué es lo que se está comparando acá? ¿Ok? ¿Qué es lo que es esto de falsos positivos, verdaderos positivos? Dice, la curva ROC muestra el rendimiento de un clasificador al variar el umbral de decisión. Me explico. El eje Y es la proporción de negativos llamados en inglés decoys. A ver, este término es importante, aparece mucho y la traducción más literal de eso, ya ese término decoys, es lo que se llama como señuelos. Señuelos. Ya lo voy a detener un poco más. Entonces, se dockean señuelos, ¿ok? Dice proposición de negativos, los señuelos, mal clasificados, proporción, perdón, de señuelos o negativos, mal clasificados como positivos. Entonces, la métrica FPR, o sea, esto de acá abajo, la tasa de falsos positivos, son los falsos positivos dividido por los negativos totales. ¿Qué significa esto? Miren, imaginen la siguiente situación. Voy a insertar una página, ya porque yo sé que esto aquí se empieza a colocar un poquitito más abstracto. Imaginen que ustedes tienen 10 moléculas activas que ustedes van a dockear en un determinado target. Entonces tenemos un determinado target y según literatura, supongamos esta situación, tenemos 10 moléculas que sabemos por literatura que son activas. Estas moléculas activas se les llama en literatura de manera un poco más abstracta activos. Es el mismo término, ¿ya? Los activos, cuando uno dice activos, no se refiere a nada abstracto, sino a moléculas que tienen actividad reportada en dicho receptor. Entonces, supongamos que para cierto receptor solo hay 10 reportadas en literatura. Entonces tenemos, por ejemplo, la molécula, llamémosle la molécula, qué sé yo, A, la molécula B, la molécula C, etc. ¿Y qué es lo que se hace a continuación? Ustedes van, por ejemplo, entonces aquí tenemos los activos, ustedes van a un sitio web como por ejemplo el Chembiale, que les mostré recién, y por cada activo, se van a escoger 10 señuelos o esto que se llaman los decoys.
Entonces ahí estamos escogiendo 10 señuelos. Decoys significaba señuelos. Por cada activo seleccionamos 10 moléculas señuelos aleatorias de la base de datos que no tienen actividad reportada en el target. Ahora, ¿cómo seleccionamos los señuelos? Ahora ahí hay otro problema, porque uno dice los selecciono al azar, tengo que escogerlos en base a alguna métrica. Una mezcla de ambas cosas, me explico. Para seleccionar los señuelos, entonces selecciono 10 del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener una gran selección, por lo menos hay que seleccionar 10 de cada uno, eso es como el mínimo. Ustedes dirán, ¿y hay un máximo ideal? Sí. 10 es un mínimo bien pobre, idealmente se deberían seleccionar de 10 hasta ojalá 50. Entonces es por cada activo, sí. 10 el mínimo. Tenemos lo que se llama un desbalance de clase. No escuchamos el término, pero podría tener relación con esto. Ya, o sea, un desbalance en el sentido que vamos a tener más falsos compuestos que verdaderos compuestos. Más compuestos sin actividad que compuestos con actividad. Claro, hay un desbalance numérico, sin duda alguna, ¿ya? Entonces, miren, si ustedes me preguntan a mí, la vía más rigurosa sería escoger 50, aunque eso obviamente nos va a aumentar el tiempo de cómputo, pero sería lo ideal. Este es el rango. Idealmente, en la medida de lo posible, si la potencia computacional nos lo permite, hay que escoger 50 de cada uno. Porque piensen, si tenemos 10 activos y escogemos 50 inactivos por cada uno, ¿cuántas moléculas inactivas vamos a tener en total? 500. En total, vamos a tener 500 versus 10. 500 versus 10. Va a quedar más robusto. O sea, mi consejo es trate siempre de coger el valor más alto posible, 50. Si la potencia computacional lo permite, vamos por ese valor más alto. Profe, yo tengo una sí. duda. ¿Cómo uno selecciona una molécula que sea señuelo? ¿Por qué? Sí. Porque si uno selecciona al azar, puede que alguna de esas moléculas sí sea buena efectivamente en el target. Claro, es que ese es el punto. Claro, lo que hay que hacer ahí es una mezcla de dos cosas. Por eso no es tan directa la respuesta. Pero miren, estos activos en primer lugar son activos no porque el valor predicho sea bueno, sino porque por literatura tienen afinidad en el receptor. O sea, hay un valor dice 50, ¿ya? Sí. Claro, y de acá, ¿cómo seleccionamos los que sean inactivos? Tenemos que seleccionarlo en base a dos criterios. El primer criterio de selección de un decoy es que tenga un índice de Tanimoto, dicho compuesto, que tenga un índice de Tanimoto menor o igual a 0.4. Ese es un estándar. ¿Qué significa eso? Tanimoto sabemos que no es una métrica porcentual exacta, pero más o menos esto significa que es una molécula que es diferente, ¿no es cierto?, a el activo. Es una molécula que tiene estructuralmente solo más o menos como un 40% de similitud respecto al activo. Eso era 0.4. Y lo segundo, ahí viene como la parte un poco contradictoria de esto. Lo segundo es que el decoy, el señuelo, debe ser, el decoy o señuelo debe ser físico-químicamente parecido, similar al activo. Te dirán, ¿y qué métricas voy a ocupar para eso? Uno las puede definir. Por ejemplo, tener un log P, les voy a dar tener un log P con una variación no superior al 10%. O sea, una molécula de lipofilia parecida. Uno puede definir varias dependiendo de qué dirán ustedes, dependiendo del farmacóforo que estemos estudiando. Si el log P no es relevante o tan relevante para la actividad, puedo escoger otro parámetro físico-químico. O sea, escojo moléculas que son físico-químicamente parecidas, con log P similar, cantidad de dadores de puente de hidrógeno similar, cantidad de aceptores de puente de hidrógeno similar o refractividad molar parecida, ¿se entiende? Pero estructuralmente diferentes. Eso era el índice de Tanimoto. Entonces ahí es donde está
este equilibrio, y eso se puede automatizar hoy día, con Python se puede automatizar, uno puede hacer, para no estar haciendo uno la selección visualmente, ¿ya? Ni uno estar calculando en los P de 500 moléculas, ¿ok? Entonces, claro, esto se puede automatizar hoy día, pero es ahí el trasfondo de lo que van a escoger. Van a escoger entonces los decoys o señuelos. Por eso son señuelos, porque son físico-químicamente parecidos a lo que está reportado, pero estructuralmente es otra cosa diferente. Entonces, con esa información ahora a ustedes les queda más claro qué es un señuelo, qué es un decoy, y por tanto uno ¿qué doquea? Uno doquea todos los activos y uno doquea los 500 señuelos. ¿Y qué debería idealmente uno ver? Que los activos den un buen docking y que los señuelos den un mal docking, ¿ya? Y eso es lo que tenemos en la gráfica que estamos tratando de explicar acá. Y eso es lo otro, profe. Porque si uno ve un activo que tenga un S50, pero no hay una estructura cristalizada con la cual comparar, ¿cómo sabemos que es un buen docking? Porque cuando uno doquea, el buen docking es en comparación obligando de referencia. Sí. Hay como un- Acá la métrica proviene de un parámetro experimental, que es el IC50, ¿no es cierto? O el S50. Entonces, los activos que estoy ocupando, ¿cómo sé que son buenos a pesar de que no están cristalizados en el receptor? Porque el dato experimental dice que tienen afinidad por el target, ¿ok? Entonces, ese es el punto. Y por tanto, indirectamente, yo espero que el docking para esas moléculas debería dar bien. Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están viendo acá? Ustedes están viendo de que la tasa de verdaderos positivos supera con creces a la tasa de falsos positivos. O sea, este docking está detectando más moléculas activas que moléculas no activas. Lo explico, miren, para que podamos ir viendo esto de manera más conceptual. Por aquí tenía otra definición. En este momento no tengo justo aquí otra definición adicional, pero tratemos de racionalizarlo de la siguiente forma. Por ejemplo, ¿ya? Si ustedes se fijan, cuando tenemos una tasa del 40%, por ejemplo acá, una tasa más o menos del 40% aproximadamente de verdaderos positivos, ¿cuántos falsos positivos estoy detectando? Claro, ¿no es cierto? Muy cercano a cero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tenemos un 40% de los activos detectados, he detectado muy pocos como falsos positivos. O sea, mi docking es confiable. ¿Qué pasa si esta curva azul se aplana y se vuelve como la recta Y igual X? Eso indica que estaría discriminando mal los verdaderos de los falsos positivos. Exacto, y eso significa, ¿no es cierto?, discrimina mal. Si se aplana la curva, eso significa 50%. O sea, ¿qué significa eso? Que por cada... Como tirar una moneda. Tal cual. Es puro azar. O sea, por cada molécula verdaderamente positiva, yo detecto una molécula falsa positiva. Una y una. Tengo una mezcla de verdaderos detectados y falsos detectados. 1:1. Entonces no tengo credibilidad cuando mi curva se aplana. Mi curva tiene que estar por arriba, lo más alto posible. ¿Y cómo sé cuán por arriba está? Uno calcula para esta gráfica el área bajo la curva. Y aquí ese valor dio 0.98. O sea, este es un buen doqueo, discrimina bien, ¿ok?, activos de falsos señuelos. Ya, crear eso, ¿no es cierto?, implica cierto trabajo. Uno también puede hacer otros cálculos un poco más rápidos, numéricos. Entonces aquí tenemos otra métrica para que usted valide su docking. Dice acá, cálculo del factor de enriquecimiento. ¿Qué es esto? Un valor numérico, ya no tenemos un gráfico. Simplemente se define como cuanto más densos en activos, aquí está el concepto, densidad. Cuanto más densos en activos están los primeros X% del ranking comparado con lo esperado al azar. El primer X% del ranking comparado con lo esperado al azar. Te dirá a qué X% del ranking se refiere. El punto es este. Imaginemos que tenemos una tabla
donde usted tiene molécula versus el scoring de docking. El scoring de docking. Entonces, imaginemos que A significa activo y D significa decoy. Entonces, supongamos que tenemos que detectó el activo 1, detectó el activo 2. De repente se metió un señuelo que lo puso como si fuera activo. Y aquí al lado el scoring numérico. ¿Ok? El valor numérico de scoring en kilocalorías mol. Luego tengo otro activo 3. Después tengo otro decoy otra vez que se metió. Decoy 1, decoy 2, etc. Entonces, yo veo mi tabla y digo, a ver, voy a calcular, por ejemplo, voy a ver dónde está el 1% de las moléculas. Llega hasta aquí la tabla. Hasta ahí está el 1% de mis compuestos en total, de los 510 compuestos doqueados, porque eran 10 activos y 500 decoy. Supongamos que ahí está el 1%, ¿ok? El 1% del total de moléculas. Ahí uno estaría calculando lo que se llama el EF1, o factor de enriquecimiento del 1%. Entonces, si ustedes lo ven al ojo, acá en este caso, tendríamos que hay 1, 2, 3 activos por cada 2 falsos positivos, por cada 2 decoys. O sea, mi factor de enriquecimiento en este caso no es muy bueno, ¿no es cierto? Porque tengo 3 sobre 2. ¿Cómo se calcula entonces qué tan denso? Porque no es un porcentaje directo. ¿Qué tan denso en activo está el 1% de mis compuestos doqueados? Se calcula de esta manera. La fórmula es la cantidad de activos en este top 1%. La cantidad de activos aquí serían 1, 2, 3. Multiplicado por el porcentaje del total. O sea, el 1% de 510, el total que fue doqueado, dividido por la cantidad total de activos por sobre la cantidad de... aquí tengo la cantidad total, se refiere. La cantidad de activos, que son 10, versus el total, ¿ok? O sea, 510. Cuando uno hace eso, obtiene un valor que no es exactamente el porcentaje de moléculas que hay acá, sino que se interpreta como la densidad de activos que tiene la técnica. Qué tan denso está este 1% en activos respecto a moléculas no activas. Ahora, O sea, se espera que esté bien denso, porque como son pocas moléculas que realmente son activas. esa es la idea. Claro, o sea, eso uno esperaría, pero no siempre es así. Ya, o sea, uno espera que ojalá los valores sean altos. Cuando la técnica es buena, esos valores numéricos deberían ser altos. Veamos un ejemplo real. Mira, aquí tengo una tabla con valores reales de un cálculo que tuvimos que hacer para esto, donde efectivamente eran estas cantidades que les estoy mencionando. En total teníamos 510 compuestos. Era un docking masivo de 510 compuestos, ¿ya? Y de estos 510, lo que les acabo de mencionar, 10 eran activos de literatura, y 500 eran decoys, señuelos que tuvimos que filtrar y seleccionar. Entonces, con esa formulita que les mostré recién, observen lo siguiente. Tengo que se tuvo que medir para el 1%, el top 1% del ranking de scoring. Uno rankea por scoring, el 1%, el 2% y el 5%. Entonces tenemos que la densidad de activos, ¿ok?, es bastante buena en el sentido de que, miren, en el 1% tengo una elevada densidad de moléculas activas. En el 2% un poco menos, en el 5% un poco menos, pero si nosotros tomáramos la suma de todo esto, Casi el 100%. exacto, claro, muy bien. Prácticamente dentro del top 5% detectó mi docking casi todos los activos que existen. O sea, dentro del 5% del total. ¿Cuánto es el 5% de esto? Más o menos son como... Son 50, entonces como 250 y... Claro, 45 o 46 moléculas. Muy bien, eso significa que dentro de las primeras 46 moléculas prácticamente detecté todos mis activos, casi todos los activos. Todos los activos. O sea, es un buen docking. No tuve que esperar a tener el docking de las 500 para que detectara los activos como los buenos, sino que están dentro del 5% de la detección. En valores numéricos, ya esto es el intervalo de confianza estadístico de la medición, pero acá en valores numéricos, nótese lo siguiente,
por ejemplo, el 5% del total equivalía en este caso a 24 moléculas, y dentro de estas 24 moléculas, 9 son activos. Entonces está detectándolos casi todos. Los activos dijimos que eran 10. O sea, dentro del 5% casi detecté todo. Creo que es más bajo el número porque el 1% de 500 son 5. Y 5 son... sí. Son 6%. No, sí, tienes razón, me equivoqué, sí. No, 5 por 5, 25. Sí. Gracias. Sí, ahí sí. Claro, gracias. Ahí sí, gracias. Ahí tiene que... Miren, aquí está, ¿no es cierto? 24, se fijan, son las moléculas acá. Y entonces, claro, porque no tenemos moléculas fraccionarias puestas acá sin un número redondo. Ahí está el corte. Detectamos casi todos los activos. 9 de 10. 26 moléculas. Claro, detectamos dentro del 5%, 9 de 10 activos. Así que la técnica es buena. Por tanto, con esa métrica un poco más directa y que da un numerito, inmediatamente uno puede ver si el docking es bueno o malo. Profe, ¿y cómo se Perdón. describe un positivo? Porque igual el docking da un scoring que es continuo. No, uno habla de... no, aquí no hay una... Claro, aquí tú no hay un corte, sino que estos son los valores más empleados en literatura, ya 1, 2 y 5%. Por tanto, uno simplemente los rankea por scoring. Eso es lo que uno hace simplemente, uno rankea por scoring. Pero uno sabe cuáles son las moléculas y por tanto, si yo veo que un decoy quedó dentro del top 1%, yo ya sé que ese es un falso positivo, porque es un decoy. En el caso, por ejemplo, de la curva ROC, esa trabaja solamente con ceros y unos, positivo y negativo. Claro, claro, por eso acá nosotros... tener un rango de score en el Ahí está. ¿Cómo decido que un umbral, como por ejemplo ya de este valor hacia abajo, son positivos, ya sean verdaderos o falsos? No, acá se refiere, en la curva, los positivos son los verdaderos activos. De hecho, ahí dice, son los true, en inglés es verdadero. Claro, pero por ejemplo, un falso positivo, ¿qué sería? Un decoy Que tiene un bajo score. que tiene un, o sea, claro, un bajo score se refiere a un valor más negativo de scoring. Eso sería, ¿ok? Claro, tú estás hablando ahí del corte, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuánto sería el corte acá? A ver, por ejemplo, había un valor que en este momento, esa es una muy buena pregunta, Cristian, ¿ya? No lo tengo acá la tasa de corte exacta. Lo puedo buscar para la otra clase, sí, un muy buen detalle, sí. Duda porque cómo decir ya este decoy está siendo clasificado como un positivo. Claro. ¿Cuál es como el umbral? Sí, hay un umbral. Hay un umbral de corte y en este momento no tengo ese valor, pero sí. Y de hecho le llaman así, ¿ok? Así que muy bien. Hay un umbral para poder discriminar eso, muy bien. Claro, falsos positivos versus negativos total. Tiene que uno dar un umbral, efectivamente. Y se los puedo traer en la otra clase, ¿ya? Así que gracias por la observación. Y Sí. la misma tabla que estaba mostrando ahí, también tiene la métrica de la baja la curva. Ah, sí, no, se repitió. Está puesta, aquí está una tabla de varias métricas de validación. En este caso, ¿no es cierto? Estas 3 más el área. Por eso está puesta ahí. Sí, las dos son como para variar. ¿Se complementan o se elige una? Se complementan, sí. O sea, y de hecho ocurre que cuando hay un buen valor en el área bajo la curva, esta métrica también da por lo general bien. Hay una correlación, afortunadamente va a haber una correlación. ¿Ahí a qué se refiere con este intervalo de confianza del 95, verdad? Sí, ¿A qué se 95%. refiere con low o high? Yo asumo que- Esto se calcula estadísticamente ya, o sea, significa que este valor tiene esta fluctuación de 0.964 hasta 0.998. Ah, ya. ¿Ok? Y tendremos aquí el valor medio. ¿eh? Sí, Y esta es la los fluctuación. límites. Claro, los límites exactamente de confianza, como la barra de error que calculan ustedes. Ok, entonces miren, aquí dice algunos ejemplos de qué. ¿Ok? Entonces ahí ya tienen las grandes técnicas de validación de un docking. Acá tenemos ejemplos de estos son fármacos reales que están en el mercado que fueron diseñados por docking o una combinación de docking y Cursor o docking y Cursor y dinámica molecular, pero todos pasaron por docking. Todos estos que están acá están en literatura. Este fármaco que está acá, el Indinavir, se ocupa para el tratamiento del VIH, lo que se llama un inhibidor de proteasa de naturaleza pseudopeptídica, y fue diseñado mediante docking en los años 1990. ¿Okay? O sea, estaban recién partiendo estas técnicas computacionales y este compuesto sale a la luz a partir de eso. Veamos otro segundo ejemplo.
Pero miren, aprovechando que tenemos una estructura, aquí podemos hacer algunas preguntas estructurales. Si ustedes doquearan esto, ¿con qué carga lo harían? Entonces se les pide a ustedes doquear esto. Y claro, uno dice, el software me da el estado de protonación automático. Sí, pero tienen que revisarlo. No pueden llegar y confiar. Hemos visto errores. Incluso, ojo. El ciclo que no es Ya. automático, que tiene dos. Ya, ¿y cómo se llama, perdón? Piperacina. Muy bien. Sí. ¿Qué carga va a tener? Eso tiene carga positiva. Ya, o sea, carga más 2. Más dos, claro. Los dos están protonados. Ninguno de los dos está conjugado ni nada. Sí, lo más probable es que la forma diprotonada sea la más prevalente. Y ojo, bueno, ya les dije eso, ustedes no se pueden confiar de la automaticidad, siempre hay que revisar los estados de protonación. Y aparte de eso, también nos ha pasado algunas veces que se invierte la quiralidad en algunos puntos. Tienen que revisar eso también, que la quiralidad de los centros permanezca correcta en todo el proceso de simulación. Me explico, cuando la plataforma hace la mecánica molecular de la molécula previo a doquear, a veces hay errores y se invierte la quiralidad, así que ojo, y este tiene varios centros quirales. Claro. Ya, vamos para acá. Tenemos acá otro fármaco, doravirina, también otro agente de tipo, este en particular, si no me falla la memoria, este es antineoplásico, doravirina. Y la estructura un poco más corta, más simple que la anterior. Aquí también cabe preguntarse si es que va a haber alguna carga, también 2010, más moderno. La gente que sale a la luz gracias a estudios de docking. ¿Qué me pueden decir ustedes de nuevo? Ya, sí, esas son las cositas importantes. Respecto al anterior, a ver, coloquemos los dos. ¿Cuál tiene mayor probabilidad de estados conformacionales dentro del docking? O sea, ¿cuál esperan ustedes que va a generar más poses? Tiene más rotable, que sería el de la izquierda. Ya, perfecto. El indinavir, ¿cierto? Muy bien. Este otro va a estar más rígido, muy bien. Estado de ionización. Bueno, el de la izquierda es más 2, el de aquí. Ya. No. ¿No tiene? A ver, Sí, bueno, está. esto es un nitrilo, así que eso va a estar neutro. Ojo con eso. Tal cual. Pero hay algo medio traidor aquí en esta estructura, así que Ahí hay un nitrógeno. hay un nitrógeno ya. ¿Ya? ¿Cuál nitrógeno? Ojo, ya este sistema lo podemos considerar como aromatizado, fuertemente polarizado, porque este par electrónico, al estar así, nos genera una tremenda densidad de carga en ese oxígeno. Así que en realidad es como un piridonio. Esto es aromático, es plano. Pero este ciclo aquí algo tiene. Y aquí, ¿se acuerdan cuando veíamos estructuras isósteros? Por ejemplo, tetrazol, triazol, y más encima este tiene un carbonilo acá. Ok, una secuencia en resonancia, esto también está en resonancia acá hacia el carbonilo, este también está en resonancia hacia el carbonilo, así que también tenemos un sistema que es aromático por resonancia. Ya, pero y más encima, como el carbonilo está al lado, ¿qué me pueden decir entonces esto? ¿Esto es básico o ácido? Muy bien. Lo más probable, si que ustedes calculan, no lo voy a hacer, pero calculen ustedes el P casual, les aseguro que deberían dar en torno a 5 o incluso menor. Así que ese protón sale, por tanto la carga neta de esa molécula va a ser negativa menos 1. Muy bien. Ahí está el famoso oseltamivir y al lado otro antiviral también, el remdesivir. El oseltamivir es lo que ustedes conocen como el Tamiflu. No sé si a alguien le suena esa marca. Sí, ¿Para qué es? es un antigripal. Muy bien, Se excelente. comercializa en Argentina principalmente. Sí, Lo tomé alguna vez. es que llegó también, me parece, a Chile una marca. Sí. De hecho, nosotros supimos que cuando fue el tema este del coronavirus y todo eso, hubo gente que por si acaso compró cualquier antiviral y se agotó en muchas farmacias del país. El Tamiflu u otras marcas similares. Bueno, el oseltamivir es un derivado de lo que se conoce como ácido chiquímico, o sea, esta molécula proviene de un núcleo que tiene hidroxilo, 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 y acá tiene este doble enlace con un ácido carboxílico, y esa molécula es de origen natural, y por derivatización química se llega a esta estructura que es compleja, porque está llena de centros quirales. Créanme que esto no es fácil de sintetizar. De hecho, hubo una publicación muy notable en el pasado que mostraba una ruta para llegar a esta pequeña molécula. Bueno, este antiviral que tenemos acá va a tener partes con gran rotación ahí para que vayamos entrando a lo que es dinámica. Por ejemplo, si ustedes estuvieran estudiando esto dentro del virus, ¿cuál parte creen ustedes que va a ser una de las que más se va a mover dentro de la cavidad? O la que menos se mueve, el núcleo, ¿no es cierto? Esto de acá.
Lo demás se va a anclar. Está el enlace el etil que queda así, Este etil va a tener- harta rotación. Sí, mucha rotación. Y también, ¿no es cierto?, en menor medida este fragmento acá, que es un poco más voluminoso. Pregunta, ¿y el estado de ionización? El nitrógeno de abajo, Eso es un nitrógeno primario. Muy bien. ese se debería poder protonar. Sí, ese va a estar positivo. Así que va a tener carga +1. Y el Remdesivir, que fue publicado en el 2020 como un fármaco para el tratamiento de coronavirus, SARS-CoV-2, este es nuevecito. Este es un profármaco. De hecho, esta molécula es una molécula que tiene acá una fosfamida. Esto se metaboliza en el cuerpo humano y se genera acá un fosfato que luego se trifosforila. O sea, ahí le ocurre todo un proceso, toda una biotransformación a esto. Es un agente de tipo profármaco. Y este compuesto, tal como lo vemos acá, va a estar neutro a pH 7. ¿Por qué va a estar neutro? ¿Qué pasa con esto de acá arriba? Está jugado para electrónico con... Es una anilina, muy bien. Y este sistema es fuertemente electroatractor por estos nitrógenos. Ese está neutro, así que tiene carga 0. Entonces a pH 7 ese está 100% neutro, con carga 0. Y que también proviene de este tipo de estudios. Y hay otro más. Este proviene de una combinación de técnicas. El Cimeprevir, que es un fármaco para el tratamiento de la hepatitis C. Es un inhibidor de una proteasa del virus de la hepatitis C. Y esta molécula provino de técnicas combinadas, 3-decusar y docking, 3-decusar que ya estudiamos con Facomcia y docking para tener inhibición. Ahí está el código PDB, uno lo puede buscar para ver todo el patrón de interacciones. Es claramente una molécula súper compleja, llena de centros quirales, con un sistema macrocíclico bien grande y que va a tener carga neta a pH fisiológico. Ustedes doquean eso neutro o cargado. Ya, tenemos que esto, este nitrógeno, pero este nitrógeno a una amida, ya, y este de acá también una amida, y esto ya, pero aquí yo tengo mis dudas. Es que no sulfona. no, sí, miren, sulfona, y aquí está el nitrógeno, es una sulfonamida. Aquí yo tengo mis dudas. Ah, puede ser así. Exacto, porque al lado hay un carbonilo. Entonces, claro, eventualmente ya hay resonancia, hay conjugación, eventualmente ese protón va a ser ácido. Entonces es muy importante calcular el pKa y no quedarse nomás con la predicción. Tal vez 5. Y por tanto estaría negativo en tal caso. Así que ojo con eso. Creo que esa es la última. Claro, algunas conclusiones ya. El acoplamiento molecular entonces es útil para simular las interacciones proteína-ligando. La correcta elección de la estructura cristalina ayuda a mejorar la simulación. Recuerden acá que la métrica más simple era ver la menor resolución posible. O sea, la mejor resolución es el menor valor numérico de resolución en angstrom. El correcto ajuste del ligando mejora los resultados de conformación de mínima energía. Mientras más bajo el scoring, mayor la afinidad. Pregunta, ¿podemos saber si el ligando va a ser agonista o antagonista solo con un docking? No, eso podemos ver solo afinidad. A partir de las interacciones intermoleculares que se obtengan es posible predecir el comportamiento de nuestro ligando, explicar algún fenómeno experimental o predecir nuevas moléculas, que eso es lo último, lo más importante. Con cálculos de energía o simulaciones de dinámica podemos comprobar o validar de manera más fina los estudios de docking, aparte de las validaciones numéricas que ya les enseñé de la curva ROC. Ok, esa es la última, entonces voy a pasar ahora a dinámica.